Estoy hablando de el uso del lenguaje incluyente, que sin duda es algo que tenemos que poner en práctica porque el objetivo es que a través de cambiar un poquito nuestra forma de comunicación, pues podamos evitar algunas prácticas de discriminación o a lo mejor de respetar, de poder aceptar la diversidad en cuanto a diferentes temas, que a lo mejor estamos cometiendo algún error, a lo mejor estamos ofendiendo, a lo mejor estamos agrediendo a alguien sin darnos cuenta precisamente porque no estamos utilizando un lenguaje incluyente, inclusivo, respetuoso, que abarque pues la diversidad en diferentes condiciones. Entonces, pues este lenguaje incluyente es una forma de comunicación que va a promover la igualdad, el respeto hacia todas las personas, evitando expresiones que de pronto pues están perpetuando los estereotipos, la discriminación por género, la discapacidad, la edad, el origen, entre otros aspectos. Vamos a hablar de algunas recomendaciones que pues se pueden llevar a la práctica de manera fácil, sobre todo para que las podamos utilizar en el día a día. Por ejemplo, hablando del género, hay que utilizar un género neutro, un género que incluya tanto a hombres como a mujeres. Por ejemplo, solemos o estamos acostumbrados a que usamos de manera general, pues el género masculino y entonces decimos los trabajadores. Sin embargo, a lo mejor podemos cambiarlo, que los trabajadores está dentro del género masculino y pareciera que solo estamos hablando de trabajadores hombres, pues podríamos cambiarlo por decir las personas trabajadoras o el personal o la plantilla laboral. Entonces, una forma en la que ya no solamente nos referimos a los hombres. También podemos utilizar una forma neutra. Hay palabras neutras que no se van ni por el lado femenino o el género masculino. Por ejemplo, decir estudiantes, decir participantes, la ciudadanía en lugar de ciudadanas o ciudadanos, pues finalmente son términos que abarcan ambos géneros y que por lo tanto nos están haciendo ser incluyentes en nuestra forma de hablar. Y esto pues nos damos cuenta que es bastante fácil de aplicar sin entrar en polémicas que de pronto pues hay quien habla de respetar pues la forma habitual en la que venimos hablando o la forma en que está registrado oficialmente el lenguaje, aunque finalmente sabemos que el lenguaje es algo vivo que va cambiando, que se va adaptando a las épocas y que por lo tanto tendríamos que aceptar estos cambios. Otra cosa es, por ejemplo, evitar los estereotipos. Aquí a lo mejor cuando hablamos de una característica que la asociamos a un género y que por lo tanto estamos creando un estereotipo. Por ejemplo, decir, las mujeres son muy sentimentales, ¿no? Finalmente estamos fortaleciendo este estereotipo de que una mujer tiene que ser sentimental o tiene que ser más débil, por decirlo así, y entonces a lo mejor ya no decir las mujeres, sino algunas personas son muy emocionales, ¿no? Finalmente ya no lo estamos asociando a un solo género y estamos pues siendo más respetuosos con la forma de expresarnos. También, por ejemplo, referirnos siempre a una persona considerando en primer lugar que es persona y después su característica. Por ejemplo, decimos la experta o el experto. A lo mejor es más respetuoso decir la persona experta porque finalmente tenemos que reconocer que antes de ser un especialista o de haber estudiado algo, pues se trata de una persona. Entonces, pues siempre hay que tener presente que primero hay que reconocer que estamos hablando de una persona. También, por ejemplo, en el tema de la discapacidad, hay que referirnos con un lenguaje respetuoso, en lugar, por ejemplo, de decir discapacitados, invidentes, ciego, a lo mejor persona con discapacidad. Decíamos, primero hay que reconocer que son personas y no mencionar que lo más importante tal vez es esta característica, esta condición o esta capacidad diferente. Entonces, decir una persona con discapacidad visual es muy diferente a decir, por ejemplo, ciego, que decíamos podría resultar ofensivo para alguien que lo escucha. También, pues hablando igualmente de este tema, evitar estos términos despectivos,
hablar, por ejemplo, como el minusválido, el inválido, y decíamos, pues finalmente es persona con discapacidad, porque hay que reconocer que antes de su condición se trata de que estamos hablando de una persona. También hay que tomar en cuenta la inclusión de la diversidad cultural y lingüística. Por ejemplo, en lugar de decir, y aquí en nuestro país muy utilizado la palabra es indio, es india, es indito, es indita, a lo mejor hablar sobre pertenece a un pueblo indígena o hablar de que es una persona indígena. También respetar los nombres propios o de comunidades cuando escribimos, por ejemplo, cuando hablamos de náhuatl o de alguna región, pues tenemos que considerar que se trata de un nombre propio y que tenemos que escribirlo con mayúscula, porque pues hablar de lenguaje inclusivo no solamente es de manera oral, sino también de manera escrita. También, por ejemplo, hay que evitar generalizar. A veces esto pues también podría resultar un tanto agresivo para las personas que nos están escuchando. Entonces, por ejemplo, si queremos expresar una opinión, por ejemplo, queremos decir, eh, los jóvenes no se interesan en la política. Ya estamos hablando de que todos los jóvenes, y además nos estamos refiriendo solo a hombres, al género masculino. Entonces, si nosotros cambiamos esa expresión por una parte de la juventud muestra menos interés por la política, pues ya estamos siendo más tolerantes y estamos aceptando que puede haber jóvenes pues que no se sitúan dentro de esta condición o de esta situación. Entonces, pues ahí estamos siendo más respetuosos con las excepciones, por ejemplo. También hay que utilizar pues algunas alternativas que sean más inclusivas. Decíamos, estamos hablando de cambiar nuestra forma de expresarnos para evitar prácticas de discriminación. Por ejemplo, una palabra más inclusiva sería niñez en lugar de decir niños, porque niñez pues ya abarca a niñas y a niños, sobre todo porque a muchas personas pues hablar de niñas y niños, de hablar de trabajadoras y trabajadores, mexicanas y mexicanos les cuesta un poco, entonces pues cambiar estos términos por algunos que sean más generales. Decíamos, por ejemplo, niñez o por ejemplo en el tema de trabajadoras y trabajadores, a lo mejor equipo de trabajo o el personal, ya lo hemos mencionado, pues son unas opciones que tenemos pues para poder ser más inclusivos al momento de hablar y que sea fácil. También hay que hacer nuestro lenguaje más accesible, que sea más claro, que sea más directo. Por ejemplo, si nosotros pues estamos dentro de una institución y nos corresponde pues emitir mensajes, información al público, hay que ver pues que a lo mejor no la forma oral es apta para todos, que a lo mejor hay personas, que tienen una discapacidad para escuchar y que entonces tenemos que ver qué otra alternativa tenemos. Entonces hay que tomar en cuenta las diferentes formas de comunicación para personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, cognitiva. Hay que tomar en cuenta, incluso para quien no habla español, por ejemplo. Entonces tenemos que abrir nuestra manera de pensar y sobre todo estar dispuestos a cambiar la forma en que nos comunicamos para poder ser más incluyentes. Y bueno, sin duda, pues también vamos aprendiendo, vamos conociendo, así es que sí se vale preguntar y aprender. Se vale que si nosotros desconocemos cómo tenemos que referirnos a alguien, cómo tenemos que dirigirnos a alguien o a algún grupo, podemos preguntar, consultar cómo es la forma correcta en que tenemos que hablar. Así es que hay que mantenernos abiertos, pues aprender estas nuevas formas, estas nuevas formas de expresión que decíamos sobre todo promueven la inclusión y el respeto, básicamente. Entonces, este es el objetivo del lenguaje incluyente, que no solamente es evitar la discriminación, sino también pues fomentar un entorno de respeto y de equidad y que es un aspecto muy importante para nuestra institución.